Buenos días, señorías, señor presidente, señora Fernández Gómez. Sí me gustaría matizar una de las cuestiones que ha dicho. El área metropolitana existe, aunque no esté ordenada. No tiene sentido negarla, como no tiene sentido negar la evolución. Otra cosa es que esté pendiente su necesaria ordenación para potenciar todos los recursos que hay en ella. Sobre la moción que hoy discutimos, realmente pues es un tema del que yo creo que todos y todas estamos cansados ya de escuchar hablar y de discutir aquí, y más aún de ver cómo los problemas no se solucionan o no hay la iniciativa necesaria para solucionar los problemas que tenemos fuera. Como decía el señor Zapico, que presentaba esta iniciativa, sí ha habido un punto de inflexión en el último pleno que tuvimos en esta Junta General, donde el Gobierno del Principado ya salía de ese negacionismo y reconocía el problema. Al menos ya no somos como el monín de WhatsApp, que se tapa oídos, ojos y boca para negar la evidencia que cualquier vecino o vecina puede ver cuando abre su ventana. Y tan recurrente como es el tema de discusión, a mí me lo parecen casi las propuestas que vienen en esta proposición no de ley. Son cuestiones que en otras ocasiones ya hemos aprobado en esta Cámara y que desde nuestro grupo parlamentario volveremos a aprobar con la esperanza de que el Gobierno autonómico, ahora que ya se ha quitado las manos de delante de los ojos, vea el problema, y ahora que ya se ha quitado las manos de las orejas, escuche las propuestas que tenemos el conjunto de grupos de la oposición. En ese sentido, pues esta misma semana salían multitud de cuestiones. El señor Zapico hacía referencia a alguna de ellas. Yo voy a hacer referencia a otra de ellas, la estación de Montevil, que registraba un pico de hasta un 3000% de subida en partículas PM10, que denunciaban los ecologistas y que cualquiera podía ir a la web del Principado a comprobar. Un pico de 514 microgramos por metro cúbico de aire. Esto es absolutamente demencial, una burrada que no podemos seguir tolerando que sufran nuestros vecinos y vecinas. Sobre la propuesta que discutimos, quiero poner especial énfasis en uno de los puntos que hay relativo a la ubicación de las estaciones de medición. Desde nuestro grupo parlamentario hemos puesto de manifiesto en diferentes ocasiones que estas estaciones de medición hoy en día en el Principado de Asturias se encuentran casi más ubicadas para cumplir con la legislación vigente en materia de contaminación que para informar a la ciudadanía, y esto no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser. Las estaciones de control de medición y la ley que obliga a tener estas estaciones de control de medición lo hace para dar una información veraz a los ciudadanos del aire que están respirando. Por ello, no tiene sentido que pongamos una estación de medición en un parque apartado del principal núcleo emisor, como es el caso de Lugones, con el tráfico, y, como digo, que se aparte a una esquina donde no den solo para cumplir con la legislación. Las estaciones de medición, mal que nos pese, tienen que estar allí donde dan los datos reales del aire que está respirando la ciudadanía. Y eso hoy en día en Asturias no está pasando. Por eso quiero poner especial énfasis en ello. La estación del Ayuntamiento de Gijón, la estación móvil que recientemente compraron, una iniciativa de Sisón Si Puede, pone de manifiesto esta realidad, saca las vergüenzas a relucir de cómo se están habiendo picos continuos por la noche en Gijón que las estaciones de medición públicas del Gobierno del Principado no están detectando, y eso tiene un motivo muy claro. También quiero señalar que en esta línea vamos a seguir tengo la certeza desde el conjunto de grupos de la oposición, en seguir presentando iniciativas. Algunas de ellas ya fueron incorporadas en su día a los planes de calidad del aire, iniciativas que Podemos Asturias lanzaba, como el sistema de prealerta para los procesos de inversión térmica, que nuestro grupo parlamentario se cansó de repetir en esta Cámara cuando Belén Fernández era consejera, que son procesos periódicos y previsibles y que, por tanto, podíamos actuar sobre ellos para evitar estos picos de contaminación que se estaban produciendo frecuentemente, o los mecanismos de paro industrial a la imagen
del sistema de interrumpibilidad. Esta misma semana se activaba el sistema de interrumpibilidad, varias grandes industrias de nuestra región paraban y no había ningún drama. Lo mismo puede pasar con eventos de contaminación extremos que necesiten parar las emisiones contaminantes. Por todo ello, insistir en lo que decía el señor Lastra en el último pleno que tuvimos, en que las medidas están sobre la mesa. Lo que toca ahora es iniciativa política para sentar en una mesa al señor Mittal o a quien corresponda a decirle que esto no puede seguir así y que el Gobierno del Principado de Asturias, con todos los asturianos a los que representa detrás, incluidos los que votaron a nuestro partido, no podemos seguir tolerando que no se realicen las inversiones necesarias para que la industria sea compatible con la salud. Y esto es muy importante porque, como decía en aquel pleno, si no hacemos nada, las exigencias de la Unión Europea cada vez van a ir a más y finalmente la empresa terminará deslocalizándose. Si queremos evitar eso, desde ya tenemos que exigir que esta empresa y que todas las que están en su situación asuman las inversiones necesarias para que sean compatibles su actividad con la legislación ambiental que, como digo, cada vez va más. Nada más, señorías, votaremos a favor de la